¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, medicina forense política, como siempre. Estamos de nuevo hoy miércoles con Alejandro Marcano. Alejandro Marcano, este programa lo estamos grabando antes porque Alejandro Marcano está, para el momento en el que estamos hablando, en una labor de persecución, acoso y derribo a propósito de la visita de Locoldo a Miami. Yo espero que para este momento en el que está usted viendo este programa, ya Alejandro Marcano haya sido liberado. Así es. Mira, bueno, vamos a hacer una cosa. Tamaris dice, y este encuentro es precisamente para hacer unas preguntas incómodas que ya nadie hace, ¿sabe? Y que nos respondan a nosotros los que queremos saber de todo lo que ha venido pasando en esta desgracia que nos ha llevado a la perpetuación del régimen con la identificación de los azules en una misma calle que los rojos. Mira, sí. Por aquí uno de tus Patreon, que saludos a todos y a cada uno, dice: Alejandro, ve con una peluca y así no te reconoce. Mira, este soy yo cuando era pequeño. Entonces la gente sabe, soy yo. Ni por más que me ponga una peluca, con esta pelambre de pelo malo, ¿no? De pelo chicha. Entonces, ni que me ponga la peluca, sí, ellos van a saber, soy yo. Ellos van a saber. No, aparte de eso, yo lo que creo es que más allá de todo eso, hay realidades que no se pueden ocultar, pero muy seguramente las podremos ver porque tú nos las vas a mostrar y harás las preguntas que hay que hacer. Pero hay algo, Alejandro, de lo que a mí me dejó sumamente preocupado la semana pasada, cuando lo vi, porque sentí que esos datos, esas cosas que se dicen, que se dejan claras y que se manifiestan frente a todos y al mismo tiempo son acalladas por la gran prensa, son la realidad que con campañas de influencers, potes de humo, escándalos faranduleros, tramoyas y fake news nos quieren ocultar, que es la encuesta nacional de calidad de vida que ha hecho la gente de la Universidad Católica Andrés Bello. A mí me parece verdaderamente demoledor lo que allí se muestra, porque te muestran la pobreza de todo el país. Claro, pero no es que te la asoman, es que te la muestran y te la desglosan. Y te dicen además cómo el socialismo del siglo XXI no solamente es hambreador, sino que es empobrecedor y que si las condiciones se prestan para ello, son capaces de empobrecer aún más. Yo recuerdo cuando el chavismo llegó al poder, Alejandro, que nadie ha dicho que cuando el chavismo llegó al poder todo haya estado bien. Nadie ha dicho eso, todo lo contrario. Pero yo recuerdo cuando el chavismo llegó al poder, se hablaba con mucha preocupación de que en los indicadores de medición de la pobreza cada vez había nuevas categorías. Entonces se hablaba ya no del pobre, sino entonces se hablaba de pobreza extrema, pobreza crítica, pobreza atroz. Hoy, detrás de esos números, Alejandro, cuando se dice que el no sé cuánto por ciento, el 60, el 80% no tiene acceso a las cosas, ya uno de verdad siente que estamos hablando de un país que lo lanzaron por el tobogán para abajo, ¿no? Y llegó a las piedritas cuando nosotros íbamos a los parques infantiles que no tenían caucho, sino piedritas esas que picaban, ¿no? Entonces el pobre se está estrellando y se está arañando contra esas piedras, revolcándose en esas piedras de la miseria. Mira, tú sabes que a mí poderosamente también me pareció, tú lo describiste tal cual y lo hice un reportaje y así lo titulé, abrumador, descubrir, porque pareciera que con esto del tema de la reconversión, entonces que lo han llevado, incluso me parece entender que cada vez que va a salir un informe de estos,
hacen una reconversión económica. Entonces pareciera que es porque le están cambiando los ceros a la moneda, entonces la gente entiende, bueno, pero la gente afuera, te estoy hablando de la comunidad internacional, ¿no? Que es un problema de ceros, un problema de billetes, un problema de, oye, la gente no está conforme con el cero. Pero cuando te das cuenta que la gente no tiene, mira, ayer me tocó leerlo y con esto te lo voy a graficar. Una periodista, Antonieta de la Roca, te mando mis saludos, Antonieta, fue corresponsal de Martí, en un tiempo supliendo a Aymara Lorenzo. El drama que le tocó vivir con su mamá, con un billete de 100, otros de 5, llegó, parecía que tenía neumonía, llega a un hospital, no le aceptan el billete, tiene que pedir prestado, la desesperación. Entonces yo digo, Antonieta tiene porque hace reportajes para cadenas afuera, pero le tocó vivir la realidad que la golpeó dentro de Venezuela. Pero Antonieta La Roca no es todo el mundo. Es decir, la mayoría no tiene ni siquiera $1 cómo enfrentar eso. Entonces tienes que darle la cara a que tu mamá se muera porque tiene una neumonía, no puedes comprar una medicina. Cuando vas a una farmacia, ella le tocó comprar 5, a mí me impactó y creo que no me dejó dormir tranquilo, ¿no? 5, algo que necesitaba inyecciones para su tratamiento dentro de la clínica, porque no estamos hablando de un hospital, le vendieron 10, ni siquiera fueron capaces de decirle, pero no podían venderle 5, sino 10. Entonces todo era dolarizado y ella pidiendo prestado por aquí y por allá. Cuando tú te das cuenta de eso, llegamos a unos niveles de pobreza extremos dentro de un país que no te garantiza absolutamente nada. Y lo peor es que no te garantiza la vida. ¿Cuánta gente, Daniel, se está muriendo que no tiene absolutamente nada en su casa? Un bocado de comida en el estómago que debe estar temblando porque lleva 3 días sin comer. No vale, es dantesco, dantesco. Y después enterarte de esto de los Pandora Papers, tú dices, son unos desgraciados. Porque aquí no hay quien se salve, no hay quien se salve. Es que una persona normal, o sea, una persona que esté haciendo lo más que puede por conseguir con su trabajo o con sus actividades dólares y tener buenos ingresos, aunque tenga buenos ingresos, una enfermedad lo descapitaliza y lo mata. Fíjate lo que acaba de ocurrir, que tiene conmocionado a ciertos medios españoles acostumbrados siempre a maquillarle el rostro a la realidad espantosa que se vive en Venezuela. El periodista colega. Pertenecientes a la cadena Mediaset. Bueno, pues resulta ser que no les quedó más remedio, luego de vivir en carne propia una cosa horrible que yo de verdad no se la deseo a nadie, que fue la muerte de su corresponsal en Venezuela. Pues este muchacho se enfermó y una enfermedad súbita, un tipo sano, ¿eh? Un tipo que estaba sano, que es lo importante, un tipo que no tenía enfermedades. Y el tipo un día se desmayó, no supo qué le pasó, después de recorrer todos los hospitales no hubo quien lo atendiera, no hubo quien le hiciera un examen, y el muchacho murió de mengua prácticamente. Y creo que había dejado registrado algo de eso, ¿no? De ese recorrido por escrito, ¿no? Exacto. Y se había comunicado con la gente diciendo que estaba tratando de que lo atendiera y no lo atendían, de que lo atendieron a las patadas, de que hicieron. Recientemente se mostró también el caso de una médico que tuvo toda su vida en el Hospital J.M. de los Ríos, una señora muy reputada, y que la señora estaba durmiendo en un banco frente al hospital esperando que le asignaran una cama. Porque siendo ella médico no había quien la atendiera del coronavirus, hasta que al final la dejaron entrar. Entonces, todo eso, cuando tú ves la encuesta de calidad de vida y conoces estos casos, es que ya no es solo una encuesta, es que eres capaz de verlo. O sea, cualquier persona que haga un recorrido, o sea, es imposible que en un país se registre 65, 70, 80% de pobreza y tú no seas capaz de ver esa pobreza en un recorrido simple por el país. Por los hospitales, por las escuelas, los datos de niños que no van a la escuela porque no tienen que comer y en la escuela tampoco le dan. Porque eso es otra gran realidad, otra gran asquerosa y espantosa acción del régimen chavista, que eliminaron el programa de alimentación en las escuelas, el programa de alimentación escolar. ¿Quién hizo eso? Eso lo hicieron los que acabaron con ese programa de alimentación, que fueron esos sinvergüenzas como Luis Florido, por cierto, que era el encargado de ese programa de alimentación en el Estado Lara, y con eso se hizo rico, gracias a los recursos que se salían desde el Estado, y este socialismo hambriador, asqueroso, balurdo y asesino, cuando tiene que recortar recursos, nunca recorta los recursos de Miraflores, siempre recorta los recursos de las escuelas, de la educación.
Entonces, hay unos niños... Se los embolsillan y se los llevan para afuera, los esconden, los ocultan, pero... Los reparten entre testaferros y tal. Pero ponte a ver qué realidad más cercana a lo que es el hambre en Venezuela que ir a una escuela pública y darse cuenta que se está muriendo de hambre el estudiante, se está muriendo de hambre la maestra, se están muriendo de hambre los hijos de la maestra y se están muriendo de hambre los padres de los alumnos. Entonces eso, que es lo que a mí más me preocupa, no llama a la indignación. Tú revisas las redes sociales y entonces es más sencillo discutir lo que dijo el influencer tal de su visita al Salto Ángel que lo que dice una cosa tan espantosa como esa encuesta de calidad de vida sobre la vida de nuestros conciudadanos. Yo no entiendo. De verdad, no, te digo que no entiendo. Bueno, estamos en un mundo bizarro, un mundo al revés, un mundo en el que realmente le dejamos de importar. Yo no sé si en algún momento de la historia hubo importancia de la sociedad como tal. Es decir, ya uno hasta esos niveles de crítica o autocrítica llega, ¿no? Porque eso es Venezuela, pero eso pasa en Colombia. Eso pasa en Ecuador, eso pasa en Guatemala. Yo hice una visita reciente y me impactó y viendo la encuesta esta en COVID de la UCAP, me doy cuenta de que es una desgracia generalizada desde hace mucho tiempo. En Guatemala, cosas que dejé de ver yo aquí o que no se ve. Aquí tú ves homeless en las grandes ciudades, en las grandes capitales. Tú vas a Brickell, al centro aquí al downtown, y te encuentras con homeless. Que no todo es droga, ¿no? Ojo, porque uno al principio piensa que todos son gente que está llegando por drogas, exceso de alcohol, etc. En Guatemala me encontré yo con niños pidiendo. Y mi realidad me choca cuando mi cuñada Marta en el carro llevaba una bolsa de comida, de galletitas, y nosotros le regalamos a las niñas los paquetes de galletas que te sirven. Tú sabes que los aviones ahora te dan un paquete de galletas o maní. Entonces, que uno no termina comiéndose, se lo dimos. En cada esquina que se paraba de un semáforo en Guatemala, saca una bolsita, porque entonces ya a la gente no le importa que le des dinero, sino que le des comida. Y esa es la COVID regional, esa es la COVID latinoamericana, la pobreza, los niños que dejaron de estudiar, y esos niños, por supuesto, van a seguir reproduciéndose porque al final crecen y entonces estamos en un círculo de pobreza extrema que yo no sé cómo la vamos a detener. No me imagino cómo pudiera ser. Eso tiene que ser un trabajo conjunto multinacional, pero no hay interés. Si no hay interés, vamos a estar condenados a vivir eso. Es decir, que lo que le dejamos a nuestros descendientes es terrible. Es un mundo maltrecho, realmente un mundo descompuesto y resquebrajado en pedacitos. Fíjate que para mí lo más llamativo de esos Pandora Papers es que la mayoría de los que están metidos en esas empresas offshore son de América. Latinoamericano. Entonces es allí y es donde, entonces en los sitios donde hay más pobreza, hay más involucrados. O sea, tú no te explicas cómo, en el caso, por ejemplo, de Centroamérica, tú tienes metido a, bueno, este señor Porfirio Lobo, que yo no sé hasta cuándo le vamos a conseguir barbaridades a este señor que hasta un hermano por narcotráfico tiene preso ya en los Estados Unidos. Al otro personajito, Francisco Flores, que fue una joven promesa de la democracia regional. Pero ¿sabes qué? Es que la cosa es de risa. Ahí está. Bueno, el caso de Kuczynski. Lo de Kuczynski es una cosa que uno dice, bueno, pero imagínate tú. Y este era el genio de la economía peruana. Míralo. Que aplaudíamos porque venía a revertir las cosas en Perú, un Perú donde ya había una gran población de exiliados venezolanos, entonces lo veíamos hasta con muy buenos ojos. Sí, pero mira, lamentablemente uno lo puede ver con muy buenos ojos, pero una cosa es lo que uno ve y otra cosa es la cartera. Y que, por cierto, también me llamó mucho la atención, que es quizás una de las cosas que a mí más me llama la atención de todo esto, son las excusas, ¿no? Las excusas. Y yo todavía no entiendo cómo un politiquero latinoamericano de países que nunca terminan de salir. Yo recuerdo que decía países en vía de desarrollo. Yo no sé de qué tamaño son esa vía, chicos. Yo creo que eso una mentira, porque es que suena bonito. Sí. Sí, porque es como las cañerías que tú tienes acá, pero entonces tú te lo imaginas en tu imaginación carretera con vericuetos para llegar a el progreso. Porque claro, porque era una forma de decir, no, porque hay que decir países del tercer mundo es despectivo. Entonces siempre adornando, siempre poniéndole pintura a la pared dañada. Entonces, los países en vía de desarrollo, oye, pero la vida se nos ha hecho larga.
Esto es la trasandina, pero peor, ¿no? Entonces, esos países en vía de desarrollo tienen a unos politiqueros que sí se desarrollan económicamente. Porque cuando tú ves, oye, pero si César Gaviria toda la vida lo que fue político, yo sé lo que es una compañía offshore, yo sé lo que eso significa, yo sé que no es ilegal en sí mismo tener una compañía offshore, yo lo sé, lo sabe todo el mundo, pero es que el problema no es Shakira. Shakira tiene una compañía Guardiola. Bueno, pero si ellos tienen real, o sea, ellos no hicieron nada ilegal montaron una compañía offshore con los reales. Lo ilegal ahí es esconder, no declarar impuestos, que eso es una verdad. Eludir el dinero, claro, no pagar impuestos sobre los bienes y sobre el dinero que tienes en tu país. Pero terminamos pagando nosotros. Pero si no lo tienes en tu país, eso es un resquicio que tienen las normativas internacionales. Ahora tú tienes el dinero en una cuenta offshore y como no está ni allá ni aquí, no lo declaras porque no lo tengo aquí. Que de repente sea una cosa, sí, puede ser una cosa poco elegante, sobre todo si eres un político, pero si eres un artista y tienes tus reales metidos ahí, de alguna manera, a mí eso, bueno, tendría que explicármelo mejor. Pero ya, podría ser una cuestión desde el punto de vista ético reprochable para un artista, pero para un político tiene dos aristas. Número uno, ¿de dónde sacó usted esos reales, señor ministro? Usted con Shakira. Número uno. Y número dos, o sea, ¿cómo es eso? Bueno, Porfirio Lobo. Digo, no, porque es que, fíjate lo que Porfirio Lobo es un escándalo. Que él en realidad se había llevado esos reales para una compañía en Panamá, porque en Panamá pagaba 5% de los impuestos sobre esos bienes, pero en Honduras tenía que pagar 10%. Entonces que él tenía que aprovechar una mejor. Entonces yo digo, bueno, desgraciado, tú no fuiste presidente de ese país porque no bajaste los impuestos. O sea, no, que nos tienen vergüenza. Pero esos son los mandatarios, chicos, de estos países, lamentablemente. Y lo peor de todo eso es que la gente va y vota. Y entonces votamos por ese tipo de desgracia. Entonces es como un círculo. Es que hicieron una maquinaria perfecta, ¿sabes? Una maquinaria sin necesidad de motores, una maquinaria sin electricidad, sin energía eólica, nada. Simplemente funciona, les ha funcionado y nos siguen progresando. Ahí dice Efraín Jorge, en España no hace tantos años todavía tipos supuestamente cultos intelectuales y de la izquierda más moderada, de la órbita del PSOE, decían en programas de opinión en todos los canales que antes de Hugo Chávez, millones de venezolanos nunca habían visto un maestro, un médico, y gracias a Santo Chávez tenían salud y educación. Por eso España está jodida como está, porque en España es parte de esa maquinaria que lo hemos visto, y por eso es que llegó el papá de Leopoldo López a representar al PP. Por eso es que vemos que la mayoría de estos malhechores que tienen esos dineros offshore están viviendo allá, están haciendo vida allá. Y en libertad, ojo. En libertad, ¿no? O nos podemos dar el lujo de ver a un narcotraficante que tiene mucho que contar y que lo está contando a cuenta gota, que no es extraditado a Estados Unidos porque está hablando con la justicia. Entonces él está dando información tipo Chepa Candela, ¿sabes? Por pedacitos, entonces lo sacan en la prensa y con eso nos van distrayendo, pero ya lo tienen protegido, como estuvo hasta ahora escondido. Pero del gobierno. No, pero es que es cuando tú te das cuenta más o menos del tamaño de la barbaridad. Porque lo que uno dice es, bueno, pero un momento. Que es lo que yo siempre digo. El tipo se llevó 300 millones de dólares. ¿Por dónde se lo llevó? ¿Cómo se lo llevó? ¿Por dónde transitó? Porque no me vas a decir tú que tú sacas 300 millones de dólares en efectivo en una maleta, te montas en un avión y llegas. Por lo menos son unas cuantas maletas, como las que llevaba Delcy, por ejemplo, cuando pasó por España. Por ejemplo. Yo te conté en estos días y vuelvo y lo repito, porque creo que por ahí también está en esa lista. No quiero hablar mucho porque no le he terminado de leer, no le he terminado de clasificar la información que por lo menos hemos conocido hasta ahora de estos periodistas. El señor de la harina pan. Ese señor tiene banco en Curazao. Entonces, ese dinero, esos 300, pasan por la banca de los que uno piensa que son opositores. Pero Lorenzo Mendoza está en los Pandora Papers. Yo creo que sí. Creo que está metido en no puede ser. Pero si él es rico de cuna. Bueno, pero los negocios, por eso dije, no quiero, lo poco que he leído creo que sí apunta a que Lorenzo Mendoza está metido no puede en ser. eso. Pero si él es rico de cuna.
Bueno, pero lo que sí es cierto es que han cohabitado con el régimen y les han permitido mover su fortuna. Todos esos papeles del tesoro, todos esos bonos, los manejaron con la banca que uno pensaba era opositora. Y al manejarlos, sacan 300 millones, 500 millones y nadie se les está dando cuenta, porque tú piensas que los van a sacar por una ruta invisible, que nadie se va a dar cuenta, pero todo ha sido perfectamente manejado y, por supuesto, todas las cuentas más abultadas. Y te digo que la sinvergüenzura llega a tal nivel que en estos días vi, yo sé lo de Lorenzo Mendoza, lo que estoy diciendo, te lo estoy diciendo con pelos en la mano, la banca y cómo movían en Curazao, en el banco que tienen en Curazao, cómo mueven dinero de los chavistas y de personajes importantes del chavismo, ¿no? Y que no es fácil de ocultar. Entonces tú ves ahora como esos, ya que tú hablas de los influencers, en estos días me tocó ver en las redes sociales, porque para eso inyectan billetes y le lavan el cerebro a todo el mundo, unas centroamericanas hablando de la harina pan, de las tortillas, que la harina era maravillosa y entonces están haciendo tortillas, le están pagando influencers centroamericanos. Entonces, claro, tú ves eso, wow, está creciendo, la marca de harina pan está en todas partes, está en Estados Unidos, está en Colombia, está en España, pero detrás de eso escarba, rasguña un poquito para que tú veas lo que encuentras, que hay dinero de cuna, pero la avaricia, la ambición boliburguesa hace que la mayoría esté metido en estos paquetes, se hayan robado y que lleguemos al resultado de la encuesta en COVID, que más del 94% de Venezuela vive en una pobreza global. Es decir, y una pobreza extrema, más del 76%. Es miserable tener dinero guardado y saber que tú eres parte de esa destrucción completa de un país. Pero la prensa en manos de esa boliburguesía en Venezuela no divulga la encuesta en COVID. La que divulgan es la encuesta de Interlaces, donde hacen cuáles son los más rechazados de la política. Y ponen que el menos rechazado, que el opositor menos rechazado es Lorenzo Mendoza. Sí. No, es que lo de Chemel es increíble, ¿eh? Sí. Chemel no es juego. Y lo de la globalización. La lengua la pasa, pero no joda por la bota y por las bolas. Bueno, qué bueno. Chemel, maravilloso. Te felicito por haberte comprado esa gran oficina que te compraste. Después de tener aquellas discretas oficinas que tenías allí por Las Delicias, en Sabana Grande, cerca del restaurante La Huerta, donde de vez en cuando ibas a almorzar si te brindaban. Y con tu hijo que iba en chancleta a comprar pan ahí en Maiquetía, por donde vivía en Pariata, bueno, ahora están en la Torre Gorrín del Centro San Ignacio, en unas mega oficinas. De verdad, felicitaciones. A mí me parece... Igualmente, yo me sumo a tu felicitación. Bravo. Hay que felicitarlo. Bravo. Porque no, el tipo hasta fue constituyente, él, ¿no? Y ahorita él y el hijo son los grandes asesores de esa oposición que llaman alacránica. Pero bueno, a quien Dios se le dio, San Pedro se lo bendiga. Yo siempre digo lo mismo. Pero gracias, Alejandro, por esta conversación de hoy. Recuerden que es posible siempre tener estas conversaciones gracias al apoyo que recibimos en Patreon. Patreon.com/DeLaraF. Patreon.com/DeLaraF. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenido para todos. Recuerden que tenemos un contenido nuevo exclusivo para suscriptores full, que es el confesionario previo a grabar estas conversaciones. No se pierdan el que hicimos con Alejandro, donde Alejandro confesó unas cosas interesantes. Si usted quiere ver qué es lo que confesó, ese contenido es solamente para suscriptores del plan Patreonero Full. Suscríbase para que vea lo que se habla. Mira, yo siempre el más chismoso de todo del grupo. Bueno, pero esto es muy bueno. Eso lo aprovechamos. O sea, Alejandro, gracias por haber estado con nosotros, amigos. Nosotros nos despedimos hasta la próxima. Recuerden que todos los martes también estoy en el canal de Alejandro Marcano, así que no se pierda también sus contenidos. Nosotros nos despedimos por hoy. Regresamos mañana. Chávez, ese no vuelve ni con la ouija. Hasta mañana. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad, resistencia por la paz. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti.
No busques más couriers de dudosa procedencia. Envía rápido y seguro. En avión o en barco. Nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.